Dios te bendiga, amigo y hermano que me escuchas. Espero que hayas tenido una buena semana y si no ha sido muy buena, que el Señor te haya dado fortaleza para poder sobrellevarla. Hoy quiero compartir contigo un mensaje que tiene que ver con lo que ya anticipé la semana pasada sobre la visión para este año, y parte de esa visión tiene que ver con nuestra identidad, como algo valioso, como algo importante, como algo vital para nuestra salud espiritual, para nuestra salud emocional y mental. Porque precisamente la falta de identidad, que es la falta de conocimiento de uno mismo, es un grave problema. Cuando una persona no tiene clara los valores personales y enfrenta una situación donde tiene que tomar una decisión trascendental, esto puede terminar en un conflicto, puede generar una crisis de identidad. La crisis de identidad es una situación que va en aumento, sobre todo en este siglo XXI. Las nuevas generaciones son las que están más expuestas a este desorden emocional. En esta era de la sobreinformación y de la exposición constante a las redes sociales, donde se nos dice, ¿no?, cómo deberíamos ser y qué está bien para ser aceptados, esto está generando una tremenda presión sobre la necesidad de ser aprobados por los demás. Y esto a través de los me gusta en las redes sociales. Esto está generando una tremenda presión porque estoy colocando mi valor en la opinión de los demás. Y esto es un gran problema. Ahora, no solo los adolescentes se replantean el sentido de su existencia, por qué están en este mundo, quiénes son, para qué se encuentran aquí, son las preguntas que se hacen los adolescentes y toda persona a lo largo de su vida, porque puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, sobre todo cuando ocurren grandes o inesperados cambios. Por ejemplo, un divorcio genera un tremendo conflicto interno, la pérdida de un empleo después de muchos años, la vejez o el síndrome del nido vacío son situaciones que pueden generar una crisis de identidad. Si pasas por un periodo de incertidumbre personal, cuando esto es prolongado en el tiempo, esto genera grandes dosis de ansiedad, de aflicción, de angustia, de enfado y sobre todo de vacío. Al final esto puede llegar a paralizarte, porque cuando alguien pierde el sentido de algo, está tentado a abandonarlo, deja de luchar y se deja arrastrar por la inercia. Por esto es importantísimo tener una identidad clara, porque esta va a determinar la manera en la que yo voy a vivir la vida y la manera en la que yo me voy a enfrentar a los problemas. Por eso el dicho, dime cómo piensas y te diré cómo vives. La identidad es lo que nos define, es lo que somos, es lo que me hace ser reconocido y diferenciado de los demás. Son esas características que me hacen único. Por eso cuando una persona no sabe quién es y para qué está aquí, no se aprecia ni se respeta a sí misma. Esaú, el hermano de Jacob, él no valoró, él no apreció el privilegio y la responsabilidad de su primogenitura y la desperdició por un plato de lentejas. Por eso la identidad es valiosa, porque me enfoca para saber hacia dónde debo ir y qué metas debo establecer para llegar. Es valiosa porque cuando sabemos quiénes somos, los demás también lo sabrán. Es decir, nuestro testimonio, más que nuestras palabras, dirán quiénes somos realmente. Entonces, nuestra identidad es lo que nos define. Y un cuadro que puede resumir perfectamente cómo debemos ser como hijos de Dios, como sal de la tierra, como luz de este mundo, es una vida llena del Espíritu Santo. Y una vida llena del Espíritu Santo es una vida que refleja el fruto del Espíritu. Porque uno de los principales propósitos del Espíritu Santo cuando entra en la vida de aquel que se arrepiente de sus pecados, que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, es transformar esa vida. El trabajo del Espíritu Santo es conformarnos a la imagen de Jesucristo, a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo.
Por eso la palabra en Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y esta obra que Dios está haciendo en aquellos que han aceptado a Cristo, avanzará más o avanzará menos, dependiendo de lo que siembres en tu vida. Por eso Pablo también en Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La disolución tiene que ver con disolverse, es decir, con desunir, con romperse, con descomponerse. Por eso se habla de disolver un matrimonio, disolver una empresa, porque está tan rota que no tiene solución. Una vida cristiana es una vida controlada por el Espíritu Santo, por lo tanto es una vida ordenada. Pero contrariamente, el ebrio pierde el control y está bajo el dominio del alcohol y como consecuencia está en un estado de desorden, de confusión total. Entonces, una vida, un creyente que está controlado por los deseos de la carne, por las pasiones de la carne, es una vida descompuesta. Pero un creyente controlado por el Espíritu, que muestra el fruto del Espíritu, que son esas características que nos definen como nuevas criaturas, como hijos de Dios, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la amabilidad, la mansedumbre y el dominio propio. Esto es lo que nos diferencia del mundo. Porque el mundo, las obras de la carne, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19, es todo lo contrario. Dice que es adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces hay un enorme contraste entre una vida cristiana y una vida mundana. Entonces una característica del fruto del Espíritu que refleja lo que somos y que hoy más que nunca debemos ejercer, y es de la que hoy te quiero hablar, es la paciencia. En estos tiempos de tanta incertidumbre, necesitamos paciencia para saber esperar lo que Dios tiene planeado con todo esto. ¿Pero qué es la paciencia? El diccionario dice que la paciencia es mucho más que aguantar. Es saber esperar, es contenerse, es la capacidad de soportar algo sin alterarse, es resistir ante la adversidad, la fuerza para soportar a otros. Por eso la Biblia lo define como el fruto del Espíritu, porque es algo que solo puede producir Dios en una persona. Es el resultado de ser controlados por el Espíritu. Porque el ser humano por naturaleza no tiene paciencia, necesita desarrollarla. No nacemos con ella, sino pues mira a los niños. Los niños no saben tener paciencia. Cuando tú subes a un niño al coche y le vas a llevar a algún lado, no has terminado de colocarle el cinturón y ya están preguntando, ¿y cuánto falta? Falta mucho. Y aunque tú les quieras explicar que falta muy poco, ellos si no te preguntan 20 veces durante el camino si falta mucho, es poco, porque ellos no saben medir el tiempo, no tienen paciencia. Además de esto, la filosofía del mundo no promueve la paciencia, porque vivimos en la era del ya, del clic, ¿no? De tocar un botón, de la comodidad, de la rapidez, ¿no? Entonces nos venden la moto con aparatos, con métodos, con fórmulas, con dietas milagro para conseguir resultados de un día para otro. Una vez me compré una máquina de hacer abdominales que vi por la televisión, que se veía muy cómoda,
Y bueno, me la compré, pero al final no sé si la estaré usando bien, porque en vez de tener una tableta tengo un solo abdominal, muy bien desarrollado, pero un solo abdominal, porque en realidad estas cosas requieren tiempo, requieren esfuerzo, no es algo de un día para otro. La verdadera paciencia es fruto del Espíritu Santo, porque cuando todo sale como uno quiere, es fácil tener paciencia. Pero la verdadera paciencia se ve cuando es todo lo contrario. Se ve cuando hay tráfico y tienes que esperar, cuando buscas dónde aparcar, cuando tenemos un compañero de trabajo que es un pesado, cuando los demás no responden como uno espera, cuando estamos llamando para reclamar algo o pedir una cita. Cuánta paciencia hay que tener. Cuando soportamos el carácter de nuestro cónyuge, cuando esos días donde parece que se le cruzan los cables y uno dice, Señor, dame paciencia, porque si me das fuerza lo reviento, ¿no? Hay que tener paciencia en el matrimonio, paciencia con los hijos, sobre todo cuando están en la época de la adolescencia. Yo no he llegado todavía a esa etapa, pero yo he sido adolescente. Y mi madre, si fuera por méritos, mi madre con los disgustos que le di, mira, no tendría una morada en el cielo. Tendría una verde, una roja, una azul también. ¿Qué paciencia tenemos que tener? ¿Cómo podemos conseguir entonces la paciencia? Esta sería la pregunta del millón de euros, ¿no? No seas como el hermanito que oraba al Señor y le decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, dámela ya. No, claramente la paciencia no es algo que vamos a tener de un día para otro, no es algo que vamos a desarrollar con el tiempo y que además debemos tener la convicción de saber que Dios está comprometido para que logremos tener paciencia. Él va a utilizar todos los medios necesarios para que desarrollemos este fruto del Espíritu. La carta de Santiago nos anima a saber que las pruebas son su manera de perfeccionar nuestra paciencia. El capítulo 1, versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que las pruebas nos van a ayudar a desarrollar este fruto. Es resistiendo como vamos a perfeccionar este fruto. El Señor nos va a ayudar en esos tiempos perfectos de Dios, en esa voluntad que muchas veces no va a ser la nuestra, incluso cuando veamos al inicuo, al impío, prosperar en su camino. Dios va a ayudarnos a esperar, a saber esperar, cuando Él traiga a cuentas todas las cosas que hace el ser humano. Romanos 5.3 nos recuerda que nos debemos gloriar en las tribulaciones porque la tribulación produce paciencia, dijo el apóstol Pablo. Dios quiere que respondamos con paciencia a los periodos de prueba, los periodos de espera como el que tenemos ahora. Isaías 40:31 nos dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuáles son los beneficios de la paciencia? Presta atención porque esto es muy importante para que veas el valor que tiene la paciencia en la vida de un cristiano, ¿no? Primero que todo, la paciencia es necesaria para poder recibir las promesas de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si tú quieres ver las promesas de Dios en tu vida, necesitas tener paciencia. Es necesaria para también aprender a ser esforzados y constantes. La misma carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La paciencia nos ayuda a mantenernos en el camino, a ser constantes y a esforzarnos, porque la paciencia es algo que exige por nuestra parte un sacrificio.
Por eso es importante que desarrollemos la paciencia. Es necesaria para no claudicar antes de la venida del Señor. Santiago 5, versículos 7 y 8 dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En esos tiempos donde la iglesia estaba sufriendo una terrible persecución, el apóstol les anima a seguir esperando, a tener paciencia. La carta de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hecho de que aún estemos aquí, de que el Señor esté permitiendo tantas angustias y sufrimientos, es porque Él es paciente y Él quiere que muchos se arrepientan antes de su venida. Es necesaria la paciencia también para la armonía y la buena comunión los unos con los otros. Una persona es paciente cuando también tiene control de su boca. La paciencia no es solamente la capacidad de aguantar o esperar, es también la capacidad de mantener una buena actitud mientras esperas. Porque si no tenemos paciencia, no tenemos una buena actitud durante la espera, entonces seremos muy desdichados. Efesios 4, versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Necesitamos la paciencia para poder mantener la unidad unos con otros. Por eso 1 Corintios 13:7, que el amor es paciente, todo lo soporta. 1 Tesalonicenses 5:14 también nos recuerda: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La paciencia nos va a ayudar, hermanos, a que podamos ayudar a otros que son débiles, que no han madurado en la fe, a aquellos que están ociosos, que han abandonado el ministerio, que son de poco ánimo, para que vuelvan de nuevo con fervor a servir al Señor. La paciencia es necesaria porque la carrera cristiana es larga. Hermanos, estamos en un maratón. Esto es una carrera de fondo. No son los 100 metros planos. No se trata de ser el más rápido, de llegar antes, sino de saber llegar, ¿no? Entonces la impaciencia, que es la falta de paciencia, si no la tenemos en esta carrera que tenemos, hermanos, al final esto puede producir grietas en nuestra integridad. Porque ¿quién no ha metido la pata, ¿no? Por no saber esperar? ¿Qué no se ha dicho? ¿Qué no se ha hecho? Por no meditar las cosas, por ser impulsivos, ¿no? Por no saber esperar, ¿no? Por no tener paciencia. Porque la impaciencia es una respuesta al miedo. El temor de que no se logrará lo que uno desea, lo que uno espera. Y esta respuesta nos puede conducir a desear controlar el resultado, ¿no? Recordemos el ejemplo de Abraham y Sara. Ellos habían tenido una promesa, la promesa de tener descendencia, pero se hacían mayores y no lo lograban. Sara seguía siendo estéril. Así que en un momento de desesperación, Sara comete una imprudencia. Ella le entrega a Abraham su criada para que le dé un hijo. Pues al final esta imprudencia hasta el día de hoy sigue siendo un problema para Israel, porque los descendientes de Ismael son enemigos de Israel. Entonces, cuando no somos pacientes, cuando no sabemos esperar, esa falta de paciencia nos puede llevar hacia dos direcciones. Por una parte, la impaciencia nos puede tentar a tomar medidas impulsivas, medidas contra esos obstáculos que se nos presentan en el camino. Nos puede tentar a ser imprudentes, a ser precipitados. Pero por otro lado, la impaciencia también nos puede llevar a darnos por vencido.
cuando viene la frustración, cuando viene la dificultad, y esto no se lleva bien, esto nos puede tentar a abandonar, nos puede tentar a tirar la toalla, a rendirnos. Entonces, cualquiera que sea la manera en la que batallamos contra la impaciencia, el punto central es que es una batalla contra la incredulidad y contra el miedo. Porque el impaciente es una persona ansiosa, es una persona inquieta, que se angustia con facilidad, que se aflige, que se agobia, entonces reacciona sin pensar. Por eso la palabra de Dios en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Como dice un entrenador de fútbol en España, el Cholo Simeone, vayamos partido a partido. Como dice el Señor Jesús, cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio mal. Vayamos con paciencia, viviendo cada día, uno por uno, sin afanarnos por el futuro. Y ya para ir terminando, hermanos, la paciencia es muy importante porque es necesaria para no perder la esperanza. Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Así que si no queremos perder la esperanza en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanta preocupación por nuestra salud, por la salud de nuestra familia, preocupación por nuestro empleo, porque no sabemos si lo podemos perder, y tantas otras cosas que estamos viviendo, hermanos, necesitamos desarrollar la paciencia. Y termino con un salmo, el Salmo 40, un salmo que escribió David en medio de una situación tan angustiosa para él, donde su hijo mayor, Absalón, conspiró para arrebatarle el reino, para destruirlo. Un momento donde hubo una guerra civil, donde se levantaron dos ejércitos dentro de Israel. Un momento en la vida de David donde él se vio obligado a abandonar el palacio, temiendo por su propia vida, siendo perseguido por su propio hijo. Imagínate esto. Y David pidiendo a sus generales que respetasen la vida de Absalón, porque a pesar de lo que había hecho, él seguía amándolo como padre, pero que no respetaron y que terminaron matándolo. Así que David, en medio de esa situación tan difícil, de tanta angustia, de tanta incertidumbre, él escribió un salmo inspirado por el Espíritu Santo, que puede ayudarnos a nosotros también a saber esperar. Y dice el Salmo 40, versículo 1 al 3, dice: pacientemente esperé en el Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en el Señor. Así que, hermano y amigo que me escuchas, si pacientemente esperas en el Señor, sea cual sea tu situación, y sigues clamando, Él se inclinará y escuchará tu clamor. Dice que te levantará en alto, te pondrá en un lugar espacioso, en una roca firme, y cambiará tu lamento, pondrá en ti un cántico nuevo. Esto lo verán muchos y confiarán en el Señor, porque al fin y al cabo todo esto tendrá un propósito, el propósito de glorificar al Señor. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a terminar con este mensaje. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que conforta nuestro corazón, nos da fortaleza y nos da esperanza. Señor, gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Ayúdanos a tener paciencia en estos tiempos tan difíciles. Ayúdanos, Señor, a no tener miedo, porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Ayúdanos, Señor, a saber
que tú eres nuestro pastor y nada nos podrá faltar, Señor, que tú cuidarás de nosotros y nos darás la fortaleza necesaria para aprobar, Señor, aprobarnos en estos tiempos de pruebas. Amado Dios, ponemos todo en tus manos, encomendamos todas nuestras causas en tus manos, encomendamos nuestra vida, nuestra familia, Señor, en tus manos. Amado Dios, gracias, gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que tengas un buen inicio de semana, que el Señor te fortalezca, te siga dando ánimo y sobre todo desarrolle el fruto del Espíritu, la paciencia en nuestra vida.